Ya iniciamos la grabación y vamos a empezar exclusivamente con ver aquellos elementos que necesitamos tener en consideración para este segundo corte. Ya hemos venido viendo elementos importantes relacionados con los análisis de circuitos por la técnica de mallas, pero hay otro tipo de técnicas. Digamos que Kirchhoff habla de dos conceptos importantes con relación a este tipo de elementos que de alguna manera han venido trabajándose fuertemente con el fin de que exista una apropiación del conocimiento por parte de ustedes. Entonces, hoy con relación a las leyes de Kirchhoff, vamos a trabajar las otras leyes de Kirchhoff que tenemos en este momento. Voy a compartir mi pantalla con el permiso de ustedes acá y voy a mostrarles que dentro de la asignatura de electrotecnia vamos en este momento en la unidad 5, ¿vale? Para que lo tengan presentes. Estuve revisando hoy la evaluación docente. Me parece un poco curioso que algunas personas marcaron que yo no había socializado los contenidos curriculares de la asignatura el primer día y pues me puse a revisar el video y es claro que lo hice. Entonces, pues digamos que para que lo tengan presente aquellas personas despistadas y no conocen dónde están de pronto porque no entraron a la primera clase, los contenidos curriculares de la asignatura están publicados en el mismo trabajo de clase. Van a encontrar aquí todas las unidades de todos los conceptos que hemos venido trabajando, ¿vale? Y nosotros en este momento vamos en la unidad 5, donde estamos hablando de leyes de Kirchhoff, tenemos que hablar de teoremas de Thevenin, mediciones de resistencias, voltajes y corrientes, ya las hemos venido haciendo y ya hicimos un ejercicio práctico tanto virtual como presencial, como se pudo evidenciar el día de ayer. Entonces, en este caso les cuento un poco que hemos venido trabajando fuertemente de manera considerable unos análisis de mallas que han quedado perfectos. La gran mayoría, un 90% de ustedes tienen claro ya cómo se hacen esos análisis de mallas y hoy empezamos a hacer algo que se llaman análisis de nodos. Entonces, para análisis de nodos nuevamente voy a utilizar Multisim. ¿Me confirman si mi pantalla se ve, por favor? Sí, señor. Listo, entonces yo les voy a pedir hoy muy pilosos, demasiado pilosos, porque los nodos tienden a confundirnos un poco más. Espero que no. Entonces, hoy voy a trabajar elementos muy bacanos en términos resistivos por análisis nodales. Entonces voy a crear un nuevo circuito. En mi caso, aquí estamos grabando para que lo tengan presente. Quiero que me confirmen si me escuchan bien. Todo está perfecto. Sí, señor. Listo, Sí, entonces señor. vamos a mirar acá elementos importantes a tener en consideración. Vamos a tener una fuente de voltaje. Vamos a tener nosotros unas resistencias ubicadas de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí resistencias acá. Y vamos a dejar exclusivamente estos elementos para empezar. Entonces vamos a unir acá. ¿Listo? Claro para todos. Entonces tenemos un circuito de con este comportamiento. Y, profe, qué pena. Sí, señor. Las notas, no. Yo les acabo de comentar que no he terminado de evaluar, que las publico mañana, pero sin su autorización no las voy a subir. Ah, vale. ¿Vale?
Lo acabo de comentar. ¿Listo? No es que no le... Vale. Entonces seguimos acá. Entonces hoy trabajamos, eso se llama análisis de nodos. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es un nodo y cuántos elementos pueden aparecer dentro de los nodos. Bueno, voy a colocar acá otro elemento más para volverlo un poquito más complejo. Entonces, en este caso, vamos a colocar este elemento aquí y vamos a tener 4 resistencias configurados de esta manera. Entonces voy a hacer lo que siempre hacemos. Les pido por favor que pregunten cuántas veces necesiten. Otra cosa que miraba allí es que decían que en algunos momentos no eran claras mis explicaciones. Yo les he dicho siempre, pregunten. Si tienen que preguntar 1000 veces, pregunten 1000 veces, por favor. Yo nunca me niego a una explicación, a una socialización, a una guía. Pero si ustedes no hablan, para mí es muy difícil pues saber que pues que requieren algo, digamos, que la explicación. Siempre les pregunto que si es claro y todo el mundo se queda callado o me dicen que sí. Entonces, pilosos con el tema. Entonces voy a trabajar acá. Les compartí el Jamboard. Igual por el chat lo van a encontrar el enlace, pero pues voy a compartir de esta manera también el enlace por el por el chat. Para las personas que quieran ver el Jamboard, ahí tienen los que les compartí y otros aquí lo encuentran directamente. Entonces, dicho Jamboard va a tener este modelo de circuitos. ¿Listo? Entonces, para todos, este análisis de hoy se llama análisis de nodos. Entonces, para que lo tengan presente. De aquí en adelante, cuando yo le diga que un circuito lo va a solucionar por nodos, lo soluciona por nodos. Así lo vea más fácil por mallas. Si yo coloco el método de solución, usted lo debe solucionar como yo le diga. Análisis de nodos. El anterior se llamaba análisis de mallas. Si ustedes ya entendieron el concepto de mallas, que es un lazo cerrado. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, los análisis de nodos parte exclusivamente de entender la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale. Pero en distintas proporciones y distintas eh, cantidades. Vamos a mirar qué significa esto. Entonces, teniendo presente esto, quiero que por favor me digan y estén muy concentrados acá es cuántos nodos tiene este circuito. No hablamos ya de mallas, se nos olvidó por el momento mallas y quiero que me digan cuántos nodos tiene sin tener en consideración la Tierra. 3 nodos, profe. Muy bien, excelente. Hola, es el primer grupo que le da de una. Siempre me decían 4, otros me decían 5. Hay gente que salía con que existían hasta 6. Pero bueno, muy bien. Aquí hay un nodo, acá hay otro nodo y acá hay otro nodo. ¿Sí o no? Entonces en este caso, sin contar la Tierra, yo voy a llamar a este nodo con el mismo voltaje que tiene la fuente, con el mismo nombre de la fuente, el nodo de B1. Necesitamos hallar los voltajes de los nodos restantes. ¿Cómo lo haríamos? Perdón. ¿Cómo lo haríamos? Profe, quedaría B1 igual a B2 más B3. ¿Cuál B2 y B3, Chinito? Cuéntame un poquito. Pues como en el segundo punto se divide en 2 y en 3, Ok, muy pues bien. y la corriente es la misma que
la que entra que la que sale. pero en distintas proporciones. Entonces ahí es donde una primera análisis que hay que tener en consideración. Ojo, aquí viene una corriente que se llama I1, ni siquiera la va a llamar IX. Y cuando llega acá debe existir una cantidad de corriente que suma para acá que se va a llamar IY y una cantidad de corriente que se va para allá que se va a llamar IZ. Ojo con lo siguiente, cuando el lazo es cerrado y no tiene más mallas, este sistema siempre la corriente es la misma, pero aquí ya no. La corriente que pasa acá no es la misma que pasa acá. Y ya lo vimos también dentro de las mallas. La que pasa por acá es una diferencia de corrientes de cuál, de la que viene por aquí menos la que baja por acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la primera ecuación, por ejemplo, si yo quisiera plantear de corrientes, aquí sería que IX va a ser igual a IY más IZ, ¿vale? Es la misma corriente que sale, sí, pero mire lo que estoy diciendo. Pero en distintas proporciones. Yo no sé cuánta corriente va para un lado y cuánta corriente va para el otro. En este caso, porque todas son iguales, van a ser iguales. Pero yo le cambiara el valor resistivo, va a cambiar. Y en este caso es igual, pero si no fuera así, las corrientes cambian según las resistencias de cada uno de los segmentos de circuito. Entonces, cuando hacemos análisis de nodos, nosotros hacemos planteamiento de ecuaciones en términos de corrientes. En las mallas, ¿en qué términos hacemos el planteamiento de las ecuaciones? ¿Me ayudan? Porfis. Chicos. Profe, ¿en resistencia? No, corazón. Recuerda que hay dos tipos de magnitudes que medimos. O voltajes o corriente. Las resistencias ya son estáticas porque son elementos ya pasivos. Entonces, si en este caso el planteamiento de nodos, nosotros planteamos ecuaciones en términos de corrientes, en el anterior, en términos de que planteábamos las ecuaciones. De voltajes. Muy bien. ¿Y un voltaje a qué es equivalente, Erika? Profe, no sé quién es Erika. Perdón, no, perdón, entonces ¿quién me está hablando? ¿Juliana? Laura. Laura, no, estoy perdido. Qué pena, Laura. Laura, eh, En amperios, profe. no. Ibas bien. Entonces, nuevamente retomemos la idea. En cuando planteamos ecuaciones de mallas, lo planteamos en términos de voltaje. ¿Y el voltaje a qué es equivalente? Laura. Lo han hecho durante un corte y no saben a qué es igual el voltaje. Corriente por Ah, resistencia. muy bien, eso es lo que le estoy pidiendo, la idea. Entonces, si yo digo que el planteamiento en nodos es en términos de corriente, ¿a qué es equivalente la corriente en términos de ley de Ohm? ¿A qué es igual la corriente? Profe, a voltajes de resistencia. Muy bien. Entonces, nuestras ecuaciones deben quedar en términos de voltajes y resistencias. ¿Es claro? Cuando hacemos análisis de mallas, planteamos ecuaciones en términos de voltajes. Y cuando hacemos análisis de nodos, planteamos las ecuaciones en términos de corrientes. Entonces, en este caso no me interesa hallar las corrientes. ¿Qué es lo que me está interesando hallar? ¿Cuál va a ser nuestras variables en este caso? Los nodos, profe. Los nodos que me van a representar ¿qué? Laura. ¿Qué me van a ¿El representar? voltaje qué? El voltaje, ahí lo estoy señalando. Eso es lo que me va a representar, ¿listo? Entonces,
A estos nodos yo les voy a dar nombre. Este es el nodo del voltaje 1. Este es el nodo X para mí. Y este es el nodo del voltaje Y. ¿Listo? Es claro para todo lo que estoy haciendo. Les estoy dando nombres. Antes le daba nombre a las corrientes, ¿se acuerdan? Ahora le estoy dando nombres ¿a qué? A los nodos. A los nodos. Entonces por eso se llama análisis de nodos y ya no se llama análisis de mallas. Entonces yo debo buscar los voltajes de los nodos. Entonces, primera ecuación, por cada nodo debe existir una ecuación. ¿Cuál es el voltaje en el nodo B1? 5. Muy Es 5 bien, no voltios. tiene pierde. B1 es igual a 5 voltios. O sea que hay que tocó hacer alguna ecuación. No, ya conozco el primer voltaje. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la ecuación del nodo Bx? Entonces ahí es donde empieza el puerco a torcer la cola, como se dice Profe, coloquialmente. Dime, nena. ahí, digamos, se puede poner el voltaje de B1, B1 menos el voltaje X, si es Muy X, bien, pero excelente. ahí es donde tengo mi duda. ¿Sobre qué Sobre la resistencia? resistencia, ajá, ¿Cuál? sobre la resistencia 1. Muy bien. Entonces ahí es donde aparece la lógica de la segunda ley de Kirchhoff. La corriente que entra a un nodo es la misma que sale, pero en distintas proporciones y distintas cantidades. Quiere decir que si yo sumo las corrientes que entran y las corrientes que salen, si yo igualara esto a cero, pues es lógico que la suma de estos dos me va a dar esta. O sea que toda la suma de corrientes que entran a un nodo va a ser igual ¿a qué? A cero. A cero. Entonces, debemos demostrar en términos de voltajes y resistencias la corriente de los elementos conectados al nodo que estoy analizando. Entonces, si estoy analizando el nodo Bx, ¿cuáles son los elementos conectados a Bx? R1 y R2. Y nada más. Ah, y R3 Muy al bien, otro lado. entonces vamos a colocar las corrientes de R1, de R2 y R3, las vamos a igualar ¿a qué? A cero. Sí, pero lo vamos a representar en términos de voltajes y resistencias. Entonces, para tener claro, primer criterio de análisis de nodos. Recuerden que antes, ¿cuál era la corriente que prevalecía en las mallas? La corriente de la malla que estaba analizando, ¿sí o no? Pasa lo mismo. Aquí va a prevalecer el voltaje del nodo que estoy analizando. Entonces, ¿cuál es el nodo que estoy analizando? BX. Entonces, ¿cuál sería, Laura, la corriente que pasa por R1? El voltaje de la fuente 1. No, que dijimos que cuál es el voltaje que prevalece. Ah, el voltaje. Entonces es BX Sí, muy bien. sobre R1. No, y entonces, ¿dónde está? Tú lo viste ahorita muy bien. ¿Cuál es la corriente que pasa sobre R1? La B1. No, porque B1 no es corriente, es voltaje. Sí, pero ahorita tú lo dijiste, nena, estaba bien el análisis. ¿Cuál sería la corriente de R1? Tú misma lo dijiste. Yo dije B1 menos BX sobre Listo, R1. está bien, pero va de primeras el voltaje del nodo que estoy analizando. Entonces, ¿cómo quedaría? BX menos B1 Muy sobre bien. R1. Excelente. Eso es. Esta es la corriente que pasa sobre R1. ¿Listo? Vamos a ponerlo en términos de mayúsculas. Listo. Más. ¿Cuál es la corriente que pasa sobre R2? Es el BX menos el tierra R2. ¿Tierra sobre cuánto R2. vale? Cero. Entonces, ¿tenemos que ponerlo? No. Entonces, ¿cómo quedaría? BX sobre R2. Muy bien. Más
¿Cuál sería la corriente que pasa sobre R3? Bx menos By sobre R3. Excelente. Eso es todo. Muy bien. ¿Y hay más elementos conectados, compañeros, a ese nodo? El R4, profe, en B. Ah, ¿Al no, a nodo? ese no, no. No. No, no, no. Entonces la suma de esas corrientes aquí va a ser igual. A cero, profe. Muy bien. Segunda ecuación del otro nodo que no conozco. Entonces esta sería la ecuación del nodo. Ay, perdón. Me equivoqué. Esta... Ay, Dios. Esta sería la ecuación del nodo ¿qué? Nodo X. ¿Sí o no? Y la ecuación del nodo Y sería la siguiente. ¿Cómo quedaría? Hay que mirar es cuántos elementos están conectados a ese nodo o cuáles, más que cuántos. R3 y R4. Listo, muy bien. Entonces, Laura, ¿cuál es la corriente que pasa por R3? By Muy menos bien, Bx sobre excelente. R3. By menos Bx Bx sobre sobre R3 R3. más. By sobre R4. ¿Y eso a qué va a ser igual? A cero. Listo, chicos, preguntas, si las tienen, hágalas. Esas son las dos ecuaciones de los dos nodos que no conozco. Conozco ya uno que es el voltaje de la fuente. ¿Preguntas? Bueno, entonces constenle que sigo diciendo que si tienen preguntas, que pregunten por favor. Entonces vamos a hacer eh, el despeje pues, de estas ecuaciones, ¿vale? Entonces los factores comunes acá, ¿cuáles son? En este sería Bx, Bx acá y Bx acá. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Entonces me quedaría lo siguiente. Bx factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 menos ¿qué sería? Aquí By quedaría sobre By, R3. muy bien, By sobre R3 y me queda, ese 3 está terrible, y me quedaría este de acá. B1 sobre R1. Muy bien, pero ese B1 como es positivo o negativo. Negativo. ¿Cómo lo paso al otro lado? A sumar. Muy bien. B1 sobre R1. Listo. Voy a utilizar estos mismos valores resistivos, ¿les parece? Para el primer ejemplo, para hacerlo suavecito. Hasta ahí hay preguntas, pregunten por favor si tienen que hacer preguntas. Y esta es digamos que el despeje del nodo X. ¿Vamos bien? Pregunten mis chicos si hay preguntas. ¿Es claro para todos de dónde salió la ecuación? Bueno. Ahora aquí, ¿cuál sería el factor común? El factor común que nosotros tenemos acá sería By aquí y By aquí. Entonces yo voy a decir que By va a ser igual a qué. Perdón. By va a ser factor de qué. De 1 1 sobre sobre R3. R3. Muy bien.
1 sobre R4. más 1 sobre R4, Menos BX sobre C3. ¿sí o no? Y este que nos queda aquí, que es negativo, lo vamos a pasar al otro lado de manera positiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el otro lado? BX sobre R3. Muy bien. Y quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Ah, no, mentira, no lo vamos a pasar. Olviden este paso. Lo vamos a dejar Yo sí dije. negativo. Bx sobre R3. Tenemos dos expresiones con dos variables y dos resultados. ¿Y eso es igual a qué? A Hacer 0. Listo. Entonces, ¿cuánto da la suma? Si todos valen un K, ¿cuánto es el producto de Bx? 3K. No. No, ¿Cuánto les da 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 si todas valen un K? Ingenieros. Chicos, esto ya son fracciones básicas. Les voy a traer la calculadora. Eso va a dar 3 sobre 1000. ¿Es claro para todos o no? Ah, sí, señor. Si se acuerdan que hay suma de fracciones homogéneas, suma de fracciones heterogéneas, y estas fracciones son homogéneas o heterogéneas. Homogéneos porque tienen el El mismo mismo denominador. denominador. Muy bien, excelente. Entonces, igual lo voy a hacer acá en la calculadora para que ustedes lo puedan evidenciar. Entonces voy a poner las tres fracciones para que usted también se sienta tranquilo. Voy a poner los tres iconos de fracciones acá. ¿Listo? Entonces, en este primero sería 1 sobre 1 exponente a la 3 porque son un K, ¿sí o no? 1 exponente a la 1 exponente a la 3 y aquí 1 1 exponente a la 3. ¿Listo? Y vamos a darle igual. Y vean que el profe no está diciendo mentiras. 3 sobre 1000. ¿Y esto cuánto nos da? Pues 3 milis, pero yo lo voy a dejar en términos de fracciones. Ya les voy a decir por qué. Entonces, la primera ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que el voltaje, bueno, la ecuación para el nodo, eso es muy importante, la ecuación para el nodo X va a tener la siguiente expresión matemática. Va a tener que es 3 veces 3bx sobre 1000 3 por bx, todo esto dividido en 1000 o un k, me gusta más. Menos by sobre un k by de bx me quedó minúscula, todo dividido en un k, y eso va a ser igual a tener 5 voltios sobre un K. 5 voltios sobre un k. Entonces lo voy a dejar así: 5 voltios sobre un k. Listo. Segunda ecuación del nodo Y.
va a ser igual. ¿Cuánto da 1 sobre R3 más 1 sobre R4? 2 sobre 1000. 2 sobre 1000. Y aquí me va a dar menos bx sobre 1000. Entonces primero lo vamos a organizar de esa manera. Entonces decimos aquí menos bx sobre un k más by, digo 2 2. por by dividido en un k. Y todo esto es igual a 0. Y miren la ecuación aquí cómo se ve. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Sumar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué variable eliminamos? ¿Bx o by? BX, BX, profe. Listo, hagámosle. ¿Qué le hace falta a la ecuación de abajo para parecerse a la de arriba para poderla sumar y que nos dé 0? Que el BX tenga, o sea, haya un 3. Perfecto. Entonces vamos a multiplicar toda la expresión de abajo, la vamos a multiplicar por 3 en ambos lados de la igualdad. Entonces, 3 por bx, ¿cuánto nos da? 3BX. Entonces vamos a nuevamente a traer. Vamos a copiar esto. Y nos vamos a traer esta también. La vamos a copiar. Pero esta es la que vamos a multiplicar. Entonces nos daría 3bx. ¿Cuánto es 3 por 2? 6, profe. 6. Y 3 por 0, pues 0. Entonces nos queda la ecuación de la siguiente manera. Hacémosla igual que arriba para que no tenga ningún inconveniente. Entonces aquí la igualamos, aquí también le damos el espacio y ahí nos quedan listas las ecuaciones. Entonces nuevamente vamos a trazar la raya y a sumar. 3bx sobre un k menos 3bx sobre un k, ¿cuánto da? 0. 0. Pero, Ahora, aquí. A 6by sobre un k le quitan un by sobre un k, ¿cuánto les da? 5B 5. sobre 5 por by sobre un k. Y eso va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la suma 5 de esto más esto? daría 5000. No, señor. ¿Cuánto es 5 sobre un k más 0? das un 5 sobre 5 un sobre cambio. un k. Ahí lo tienen. Esta es la operación de la suma de estas dos ecuaciones. Ya eliminamos una variable. Entonces, ¿cuánto valdría by? Si se están dando cuenta que esta expresión la voy a expresar de manera coloquial, no me va a quedar de la misma manera, pero voy a intentar. Esta expresión es lo mismo que tener 5by sobre un k, ¿sí o no? Y esto es lo mismo que tener 5 voltios sobre un k. ¿Estoy en lo correcto? ¿Para todos es claro?
Sí, señor. Listo. Y si yo tengo aquí un K a este lado y a este lado no lo puedo cancelar. Sí, señor. Y yo tengo 5 acá y yo tengo 5 acá, no lo puedo cancelar. Y no puedo decir que el voltaje real en Y va a ser igual a 1 voltio. O lo hago completo. O si es claro para todos. Profe, eso me va a dar igual si yo paso igual, todo al otro lado del igual, Entonces ¿cierto? póngale cuidado. Lo voy a hacer nuevamente. Pero sin cancelar productos. Este que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicar. Pase hacia allá. Y este que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Listo, entonces hagamos ese monachito. Entonces vamos a decir que BY va a ser igual a 5 por un K dividido en 5 por un K. ¿Es claro? ¿Y cuánto es 5 por un K dividido en 5 por un K? ¿No es igual a qué? 1. No hay pierde. Eso quiere decir que si el nodo Y vale un voltio, ¿cuánto es el voltaje que cae sobre R4? 1 voltio, Un profe. voltio. Miremos si de pronto el profe hizo mal el análisis. Yo me puedo equivocar. Miremoslo aquí. Vamos a poner acá un voltímetro solamente y vamos a medir el voltaje aquí para abajo en este punto. Ay, no puede ser. Déjenlo ahí. Démosle play. Mírenlo ahí. O sea que el valor que hallamos está bien. ¿Sí o no? Señor. Listo. Señor. Muy bien. Ahora vamos a mirar el voltaje que va a caer sobre este nodo. No lo voy a poner todavía. ¿Dónde es que estaba trabajando? Ah, en el Jamboard. Entonces, si ya sabemos que vamos a trazar acá una línea. BY vale 1 voltio. Vamos a utilizar esta misma ecuación, pero para hallar Bx. Entonces la voy a traer para acá y miramos qué pasa con Bx. Toda esta expresión que, que está, perdón, toda esta expresión que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? A sumar. A sumar. Vale. Entonces nos quedaría una expresión de la siguiente manera. 2 por BY dividido en un K va a ser igual a ¿qué? A Bx sobre un K. A Bx dividido en un K. ¿Cuánto vale BY? By 1. 1. Entonces reemplacemos. ¿Cómo quedaría? 2 por 1 sobre un K. Exactamente. Entonces esto nos daría 2 por 1. ¿Cuánto da? 2. Ay, Dios santo. Dividido en un K igual a Bx sobre un K. ¿Cuánto vale Bx? 2, profe. 2. Se acabó el problema. 2 es igual a Bx. Miremos si eso es correcto. Pongamos otro voltaje acá. No estoy midiendo corrientes todavía. Miremos qué pasa en ese nodo.
Entonces, si yo hiciera el análisis de la ley de Kirchhoff que dice que la suma de voltajes en un lazo, de lazo cerrado es igual a cero, ¿cuál sería el voltaje que cae aquí en R1? ¿Cómo, profe? Ah, bueno, nuevamente. Si el voltaje que cae en R2 es 2 voltios, ¿sí o no? ¿Cuánto voltaje cae en R1? Cuéntenme. Profe, 3. 3, muy bien. ¿Por qué? Dale claridad a todos los compañeros. Profe, porque tenemos 2 para completar, para que nos dé 0, pues nos faltaría los 3, ¿no? Perfecto, eso es porque la suma de voltajes en un lazo Ah, cerrado es igual a cero. Porque ¿cuánto voltaje cae en este nodo? 5, Y 5 menos 2 3, y 3 más 2. 5. Eso quiere decir que si este tiene 2 voltios y aquí cae 1 voltio, por obvias razones, ¿cuánto caen acá? 1. ¿Ya? Ese es todo el análisis. ¿Vale? Y si usted ya sabe cuánto voltaje cae en R3 y conoce el voltaje, dijimos que 1 quiere decir que la corriente acá, ¿cuánto es la corriente que pasa por R3? Si cae 1 voltio y la resistencia es de 1K, ¿cuál es la corriente que pasa por aquí? Es fácil. ¿Cuánto vale la corriente? ¿A qué equivale la corriente según ley de Ohm? Ayúdenme, no se me duerman. Yo sé Corriente. que es viernes y quieren ir a Corriente, echarse pola, corriente es pero igual a voltaje sobre resistencia. listo. Y si el voltaje es 1 en R3 y la resistencia es 1K, ¿cuál sería la corriente? 1 miliamperio. 1 miliamperio. Listo, que va a ser el mismo miliamperio que pasa tanto por R3 como por R4. ¿Estoy en lo correcto? Entonces vamos a mirar acá y ya no vamos a colocar aquí un nodo de voltaje solito, sino un nodo de voltaje y corriente. Y le vamos a dar play. Y véanlo ahí, no hay pierde de nada. Caen 2 voltios sobre el nodo y la corriente es 1 miliamperio, que debe ser la misma corriente que pasa por acá. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la misma corriente que pasa por acá. Profe, porque es la misma malla. Porque la misma malla es un circuito en serie, punto. En el circuito en serie la corriente es la misma. Miremos. Mírenlo acá. 1 voltio, 2 voltios acá, 1 voltio acá. O sea, acá hay 1 voltio acá y 1 voltio acá. Ahí está la compensación. 1 miliamperio acá, 1 miliamperio acá. Entonces, si esta resistencia le caen 3 voltios, ¿cuál sería la corriente de este pedazo? Si sobre la resistencia 1 caen 3 voltios, que ya dijimos que si aquí caen 2, si acá hay 5, por obvias razones caen 3 acá, ¿cuál sería la corriente que pasa por R1? 1.6, profe. No, 3 ¿cuál? miliamperios. 3 miliamperios. No hay ningún problema más. Mírenlo ahí. Y entonces si aquí caen 3 miliamperios y sobre esta malla caen 3 miliamperios, digo 1 miliamperio, ¿cuánta corriente debe pasar por acá? Creo que ahí pasaría 1 miliamperio, ¿no? No, No. 2 miliamperios. no, 4, profe. 4. no. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale, en distintas direcciones y en distintas proporciones. Y que dijimos al principio que la suma de esta corriente más esta corriente me daba que la corriente total. Si es así, ¿cuál sería la corriente que pasa por acá?
2 miliamperios, profe. Muy bien. Profe, ahí sí me perdí. Nuevamente, claro que sí, para eso estoy. Se dice que la corriente total, que es esta, que es la que sale de la fuente, llega aquí y sigue siendo 3 miliamperios, vamos a ponerlo acá. Pero si por acá se va 1 miliamperio, por acá ¿cuánta corriente iría? Ah, 2. Ya, Muy ahora sí bien, entendí. Ya, ya. porque es lo Ya me quedó mismo, claro. se cumple la misma conservación de la energía. La suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Y las corrientes que entran a un nodo es las mismas que salen. En distintas proporciones no son iguales y en distintas direcciones no son iguales. Pero la suma de las corrientes que se desprenden de un nodo debe sumar la totalidad de la corriente que entra al nodo. 1 más 2, ¿cuánto nos da? 3, profe. Ahí está. Sí, ¿Es ahora sí claro entendí. para todos? Entonces, tanto en las corrientes como en los voltajes se debe cumplir. Entonces, si yo lo llevara esto a un protoboard, ya sabemos que en R1 caen 3 voltios, ¿sí o no? Y ya sabemos que en R2 caen ¿cuántos voltios? 2. Sabemos que en R3 cae 1 voltio y sabemos que en R4 cae otro voltio. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio a ver cómo les fue. No, mentira, no. Vamos a volverlo un poquito más complejo. ¿Quieren que me tienen más preguntas o lo volvemos un poquito más complejo? Profe, ¿y cómo sería con dos fuentes de voltaje? Hagámosle. Sería mucho más fácil en realidad. Pero bueno, solo podría poner fuentes de voltaje aquí y acá. Ahí no se pueden en la En la mitad, ¿no? mitad no, porque cuando... Mentira, sí, en la mitad también podría. No puedo poner fuentes de voltajes entre dos nodos que no estén descargados a tierra. O sea, si pongo aquí y aquí ya no ya no lo puedo utilizar. Porque cuando yo pongo una fuente de voltaje entre dos nodos se llama un supernodo. Y no hemos visto supernodos, entonces puede ser que los confunda más. Si no hemos visto supermallas, mucho menos hemos visto, vamos a alcanzar a ver supernodos hasta el momento. Sí, vamos a verlas todas. Entonces en este caso voy a volver esto un poquito más complejo. Pero, profe, otra Dime, pregunta. claro, las que O sean. sea, en este circuito sí podemos poner una fuente en la Sí, mitad. o en el extremo, pero no una fuente ni en R1 ni en R3. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner una fuente en R2. Es mucho más sencillo el análisis, realmente. Vamos a poner una fuente de 9 voltios. No, pero esto está mal. Si yo pongo la fuente así, ¿cuánto voltaje cae acá? 9 voltios. ¿Seguros? No, no. No, porque No. allá está es el lado negativo. Listo, miremos qué pasa. Menos 9. A mí se me pueden ocurrir poner fuentes al revés y no está mal. Yo también puedo descargar a tierra un polo positivo. Entonces vamos a hacer el Profe, una siguiente. pregunta. Sí, señor, las Es, que sean. profe, una pregunta. Digamos que en el voltaje uno va en sentido de la corriente y y en el voltaje 2 va en el sentido de la corriente diferente. ¿Ahí qué No se hace? sabemos porque recuerda que aquí analizamos voltajes, no analizamos corrientes. Entonces,
lo único que nos va a decir cuál es el sentido de la corriente es cuando hallemos los voltajes de las resistencias R1, R3 y R4. ¿Quieren que hagamos este ejercicio? Profe, o sea, aquí uno tiene que saber eh, cómo está ubicado el monachito para saber si es positivo o negativo. Claro, el monachito te dice si es positivo o negativo. En la simbología de estas fuentes, el, el, el icono más corto es el negativo. ¿Vale? Ahorita miramos, por ejemplo, como símbolos, no sé si aquí tenga otro tipo de fuente de voltaje. No. Bueno, hagámoslo así. Entonces, voy a llevarme este monacho, voy a quitarlo de acá, y me lo voy a llevar para el mismo Jamboard, para que les quede toda la evidencia del trabajo allá. Primer ejercicio. Listo. Segundo ejercicio. Nuevamente le voy a seleccionar los mismos nodos porque no hay más nodos, ¿sí o no? Nodo y nodo. ¿Cómo van a llamar este nodo? El nodo de B1, Sí, no nos confundimos. muy bien. ¿Cómo van a llamar este nodo? BX, ¿Segura? no, BA, pongamos. ¿Segura? Ah, no, el voltaje 2, el Muy B2. bien. Y este pues llamémoslo el que no conocemos como el señor Ay, X. Entonces, cuéntenme cuál es el voltaje 1. 7 voltios. Listo. ¿Cuál es el voltaje 2? 9 voltios. ¿Y cuál es el voltaje 3? Bueno, de X. ¿Lo conocen? no, señor. Entonces nos toca hallarlo. Entonces vamos a hacer solamente una ecuación. Entonces, reflexión para todos. Solamente aparecen ecuaciones cuando en los nodos no hay conectados directamente a ellos una fuente de voltaje. ¿Vale? En el único nodo donde no hay fuentes de voltaje, ¿cuál es? Bx. Entonces hacemos el análisis de lo mismo, de las corrientes que entran a ese nodo con relación a la cantidad de objetos conectados al nodo. ¿Cuántos elementos electrónicos están conectados al nodo? 2, profe. ¿Cuáles son? R3 y R4. Listo, entonces vamos a expresar las corrientes de R3 y R4 en términos de voltajes y resistencias. ¿Cuál sería la corriente en R3? BX menos B2 sobre R3. Muy bien. Menos, más BX sobre R4. Y todo esto es igual a la cantidad de corrientes que tú veas externas que entran al nodo. ¿Cuántas fuentes de corrientes entran al nodo? ¿Hay fuentes de corrientes que entran al nodo? No, a 0. A cero. Listo. Entonces, factor común entre estas dos expresiones. Nos va a quedar Factor de de 1 sobre Bx. ¿Factor de qué? De 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y nos va a quedar este de acá, ¿sí o no? Esto que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? a sumar. Entonces me queda B2
sobre R3. Reemplacemos valores. ¿Cuánto da 1 sobre 2K más 1 sobre 3K? ¿2 sobre 6.000, profe? No. Según yo daría, espere si no me falla la cabeza, haría 3.000 más 2.000 me daría 5.000 arriba. Y abajo me daría 6 millones. 5.000 sobre 6 millones. Quito 3 ceros y 3 ceros. Me darían 5 sobre 6.000. Venga, miramos si no me falla mi cabeza. Entonces nos daría lo siguiente. 1 dividido en 3, ¿sí o no? 1 dividido en 2. Y el otro sería 1 dividido en 3. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Y 5 dividido en 6.000. Quinta de 5, una. Quinta de 6, una quinta. Sí, perfecto. Si yo les dije que era 5 dividido en 6.000, ¿sí o no? Me debe dar lo mismo. 1 sobre 1.200. Sí, estoy bien. Listo, entonces me va a dar en un lado de la expresión bx dividido en 1.2, ¿sí o no? 1.200 fue que nos dio, sí. 1.2k. Y esto va a ser igual a... ¿Cuánto vale el voltaje? Uy, aquí hay un error. ¿Cuánto vale el voltaje B2? Menos 9 voltios. Ah, muy bien. Menos 9 voltios. Y esto va a ser igual A menos 9 menos 9 sobre 2. sobre 2K. Entonces, ¿a qué es equivalente el voltaje en X? Cuéntenme. Menos 5.4 voltios. Menos 5.4 voltios es lo mismo que tener 1.2K por 9 dividido en 2K. 1.2 exponente a la 3 por 9 dividido en 2K. ¿Cuánto te dio? 5.4 menos 5.4 voltios. Miremos si eso es cierto. Mírenlo acá. ¿Estamos bien o estamos mal? Listo. Y si aquí cae menos 5.4 voltios y aquí cae menos 9 voltios, ¿cuánto voltaje cae acá? 3,6, profe. Menos 9 menos 5.4. ¿Segura? Sí, profe. ¿Segurísima, segurísima? Mira lo siguiente, hoy todos compañeros. Se dice que es la diferencia de voltaje, ¿sí o no? O sea, la resta. Sería menos 9 menos 5.4, ¿cuánto les da? Menos 9 menos 5.4. Lo que dice Laura
Es en lo correcto. 14. No. Está bien. Aquí menos. Es tan fácil como poner esto. Menos 9. No se dejen confundir por mí. Menos. ¿Cuánto es? 5.4. Menos 5.4. ¿Cuánto les da? Menos 3.6 es el voltaje acá. No se dejen confundir por mí. Y si aquí caen 7 voltios, si aquí caen menos 9 voltios, ¿cuánto voltaje cae acá? Menos 2 voltios. Ahí sí estás haciendo mala operación. Nuevamente, 7 menos 9. menos 9 voltios. ¿Cuánto les da? Chicos, 16, profe. 16 voltios cae sobre esa resistencia. ¿Vale? Listo. ¿Es más fácil o es más difícil? Profe, pues pero yo sí me perdí ahí, fue cuando usted abajo puso el -9 dividido en 2K. Aquí, en este. Sí, ¿Por qué? ¿Cuál fue la duda? no sé o sea, ese no sé, no había habido que ponerlo arriba. No, porque mira que la ecuación dice que es B2 sobre R3. ¿Cuánto vale B2? Menos 9 voltios. -9. Entonces, ¿cuál quieres que pongamos arriba? ¿Este o este? Ah, Este está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Sería 1.2 por 9 dividido en 2. Mira, 1.2 por 9 dividido en 2. Nos da 5.4. ya. Pero como es negativo, menos 5.4. O sea, pero mi pregunta es, o sea, ahí no hay necesidad de ponerlo empezando la ecuación, si no se puede poner ahí. Sí, claro, ahí. Y el 2K se le resta que la resistencia 3, o sea, se divide por la resistencia 3. Sí, es la resistencia 3, sí señor. Ah, vale, ya. Mira, Ya por ahora recuento, mira, acá te muestro. Resistencia 3 vale 2K. sí. Ah, Mira ya, que ya, ya. R3 y R4 valían 2K y 3K. Y eso nos dio 1 sobre 1200, o sea, 1 sobre 1.2K. Ah, listo, profe. Vale, listo, perfecto, no hay problema. Volvámoslo un poco más interesante. Entonces vamos a utilizar este otro circuito. Entonces ya de aquí vamos a dejar esta fuente, vamos a quitarla de acá y vamos a poner aquí una fuente de corriente. Tercer ejercicio. Pero además vamos a hacer lo siguiente. Se me va a descargar esto. Creería que sí. Bueno, voy a tener cámara hasta que soporte el celular. Y vamos a colocar no, no lo vamos tan complejo todavía. Una resistencia acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué raro tiene, como dice la canción, este circuito?
La fuente es la de 1 amperio y la otra match. Listo, entonces la fuente es una fuente de corriente, no es una fuente de voltaje. Eso quiere decir que yo no conozco el voltaje acá, ¿sí o no? ¿Conocen el voltaje acá? Sí, señor. ¿Cuánto es? Sí, profe. 9 Menos voltios. 9 voltios. Menos Menos 9 9 voltios. voltios. Y aquí no conocemos el voltaje. Entonces nos vamos a ir con este circuito nuevamente. ¿Listo? Entonces nuevamente hacemos un corte y nos lo llevamos. No sé si es a ustedes o a mí que me llega la llamada. ¿Es a ustedes? Bueno, no sé. Listo. Entonces, en este caso, corte y nos vamos para el Jamboard. Mi nuevo Jamboard. Listo. Entonces, este nodo de acá lo voy a llamar nodo X, no lo conozco. Este nodo de acá, ¿cómo lo llamamos? B2. B2. Y este nodo de acá, BY. ujú, muy bien, listo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el voltaje de esos tres nodos? ¿Qué voltaje conocemos? El B2. Listo, entonces decimos que B2 va a ser igual a qué. A menos 9 voltios. Muy bien, menos 9 voltios. Del Bx ni del By conocemos sus voltajes, entonces pues nos toca hallarlos. Entonces vamos acá, colocamos y decimos del nodo X vamos a hacer la ecuación de las corrientes. Entonces vamos a hacer la ecuación de corrientes del nodo X. ¿Cuántos elementos están conectados a Bx? El BX es La fuente de corriente y la resistencia 1 y la resistencia 2. Muy bien, entonces vamos a arrancar por las resistencias. Entonces, ¿cuál es la corriente de la resistencia 1 en el nodo X? 1 amperio. No, porque es un amperio acá, pero cuando pasa para arriba y pasa para allá no sabemos cuánto van en las corrientes, ¿o sí? No. Entonces, ¿cuál es la corriente que cae en la resistencia 1? La de B2, profe. B2. No, porque eso es un voltaje. Bx menos B2. Ah, ahora sí le creo, Laura. Bx menos B2. ¿Qué más? Sobre R1. Muy bien. Más, ¿cuál es la otra corriente de la otra resistencia que está en el nodo Bx? Bx sobre R2. Profe, ¿Segura? pregunta esto. Ahí, en ese caso, como es menos, o sea, el B2 es negativo, igualmente se. Te escucho. ¿Me escucha, Sí, profe? señor, te escucho. Termina la Que, pregunta, por favor. pues que en ese caso, como por decir ahí es B2 es menos 9 voltios, la ecuación se deja igual. Sí se deja igual, pero en la ejecución menos por menos te da más. Se vuelve una suma. Vale, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué haría? Bx menos qué. Bx sobre R2. Ay, no, menos By Ah, perfecto. Y eso sí es sobre qué. R2. Listo. ¿Cuántas corrientes entran o salen del nodo? Escuchen mi pregunta. ¿Cuántas corrientes? Ah,
Toca mover todo esto. ¿Cuántas corrientes entran o salen del nodo? La corriente de 1, profe. Listo. Entra una y salen dos. Muy bien. Estas son las dos que salen. ¿Y cuál es la que entra? 1 amperio. Muy Y bien. uno. Y 1. 1. Cuando la corriente entra al nodo, se toma positivo. Cuando la corriente sale del nodo, se toma negativo. ¿Es claro para ustedes? ¿Qué quiere decir? Que si yo en vez de haber puesto esta corriente así, la hubiera puesto así, ¿cómo quedaría la ecuación? Que las corrientes de R1 más la corriente de R2, ¿a qué van a ser igual? ¿A 1 amperio? Nuevamente, si la corriente entra al nodo, entra al nodo, se toma como, mírenlo aquí. Y si la corriente sale del nodo, ¿cómo se tomaría? ¿Se resta? Se Negativa. tomaría Negativa. negativa. Entonces, cuando una fuente de corriente en análisis de nodos entra al nodo, el valor de corriente se toma positivo en la igualdad. Y cuando la fuente de corriente sale del nodo, el valor de corriente se toma negativo. ¿Vale? Lo vamos a dejar como estaba. Listo. Entonces, primera ecuación. Segunda ecuación del nodo Y. ¿Cuál sería? ¿Cuántos elementos están conectados al nodo Y? 3, profe. Listo. Entonces vamos con cuáles son los tres que están conectados. R3, R4 y R2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la corriente de R3? BY menos B2 Muy bien. sobre R3. Muy bien. Más. BY sobre R2. Ah, no. BY menos BX sobre R2. Muy bien. Y BY sobre R4. Ay, no es igual. Es mal. Eso, ¿hay corrientes que entran o salen del nodo? No, señor. Entonces eso es igual a qué. A 0. Muy bien. Aquí están sus dos ecuaciones. Entonces miremos cómo queda el ejercicio. Para el nodo X. Factor común de esto, ¿cuál sería? De la ecuación del nodo X. Acá. Factor común sería este y este. ¿Sí o no? BX Sí, razón. profe. Entonces quedaría. Esta expresión quedaría de la siguiente manera. Bx factor de qué? De 1 sobre R1 Muy bien. más 1 sobre R2. Muy bien. Listo. Menos By sobre R2. Y toda esta expresión del B2 sobre R1 la paso al otro lado a sumar. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto vale B2? Menos 9 voltios. Menos 9 dividido en R1, que ¿cuánto vale? 5K. Listo. Segunda ecuación del nodo Y. Ay, perdón. Factor común acá.
BY y BY, ¿sí o no? BX está solito, entonces nos va a quedar de primeras B, perdón, aquí esto, acá, factor común BY y BY. Entonces nos va a quedar de primeras BX, entonces nos va a quedar menos BX. Vamos a coger esta ecuación. Menos BX sobre R2 más. ¿Cuál factor es común? Ah, mira, acá hay tres factores comunes. ¿Cómo quedaría el factor común acá, muchachos? Chicos, BY factor de 1 sobre R3 sí, más 1 sobre R2 más 1 sobre R4. salud. Gracias. ¿Y eso va a ser igual a qué? A cero. A cero. Listo. No, profe, aquí no falta un voltaje, el B2, ¿dónde lo metimos? Miren que al profe Wilson se le pasó algo. ¿Qué le pasó en NX? La corriente, profe. Muy bien, y aquí nos hace falta también un voltaje. Muy bien. Entonces, aquí sería menos 9 sobre 5 más 1, que es el que estaba acá. Y aquí tenemos BY tres veces, que es R3, R2 y R4. R3, R2 y R4. Menos BY, menos Menos BX B2. sobre R2. Y este menos B2 sobre R3 lo paso al otro lado a sumar. Entonces, menos B2. ¿Cuánto vale B2? Menos 9 Sobre sobre 2K. 2K. Listo. Entonces verifiquemos que no haya quedado nada por ahí volando. Muy bien. Listo. Entonces sobre R3 y el otro sería sobre R2. Si estoy bien. A verificar. Este menos este sobre R1 y ese sobre R2. Listo. Me queda sobre R1 que vale 5K. Y aquí me daría BY menos B2 sobre R3. Listo. Entonces B R3 me vale 2K. Listo. Perfecto. Ya no hay más que mirar. Entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones? Esta primera, al reemplazar valores, ¿cómo nos da? ¿Cuánto es 1 sobre R1 más 1 sobre R2? Chicos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a hacerlo acá. 1 sobre R1 que vale 5K, 5000, más 1 sobre R2 que es 1000. Nos va a dar 3 sobre 2500. Entonces, toda esta expresión me va a dar 3 sobre 2500. 3 por esto dividido en 2.5K. Listo. BY sobre R2. ¿Cuánto vale R2? 1K. ¿Y cuánto es menos 9 sobre 5000 más 1? Entonces hagámoslo acá.
menos 9 sobre 5000 más 1. ¿Estoy bien? Sí, señor. Esta expresión me da 998.3, perdón, punto 2 milis por 10 a la 3, a la menos 3. Listo, por 10 a la menos 3. ¿Cómo nos da en el nodo Y? Miremos a ver. Reemplacemos valores. ¿Cuánto vale R2? Un 1K. K. Entonces, ¿cuánto es 1 más R3, 1 más R2 más 1 más R4? Miremoslo acá. 1 sobre R3 que vale 2K. Más 1 sobre R2 que vale 1K. Más 1 sobre R4 que vale 3K. Me da 11 dividido en 6000. Entonces todo esto da 11 por BY dividido en 6000 o en 6K. Listo. Y 9 dividido menos 9 dividido en 2K me va a dar menos 4.5 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces miremos qué eliminamos. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuál de esos dos eliminamos? ¿BY? BY, listo. Entonces eliminemos BY. Para eliminar BY debemos multiplicar arriba por 11 dividido en 6K. ¿Vale? Entonces vamos a colocar esta ecuación y la de arriba la vamos a multiplicar por 11 dividido en 6000. ¿Vale? Entonces, aquí no es 1 sino 11. Listo. Entonces si yo divido, multiplico esto por 1 sobre 6000 me va a dar 3 por 11, ¿cuánto me da? 33. Entonces me va a dar acá 30 y... Ay, Dios. 33 y dividido en 6000, o sea 2.5K por 6K. Entonces miremoslo. 15.000, profe. 2500 por 6000. 15.000.
15 millones. Entonces 15 megas. Ahora este me va a dar 11. Mentiras, para que me dé 6K abajo no debo multiplicar por... este no debe ser 6K. ¿Cuánto debe ser? 6. 6 por 2500. Ahí sí debe ser 15.000, si no estoy mal. Bien, tienes toda la razón. 15K. Qué pena. Aquí sería 11 por esto y un K por 6, 6K. Ahora sí. Ahora, 998 por 11 sextos. 998.2 exponente a la menos 3 por 11 sextos. 1.83. Si lo pusimos así, exponente a la menos 3 y por 11 sextos 1.83. Listo. Entonces nos queda la ecuación del nodo X de esta manera y la ecuación del nodo Y de esta manera, del nodo Y de esta manera y del nodo X de esta manera. Al sumarlos, pero bueno, pues vamos a colocar la de Y acá debajo para que no se me vayan a confundir. Al sumarlos vamos a mirar qué resultados tenemos. Entonces, 33 sobre 15K más 1 sobre 1K, ¿cuánto da? Es 33 sobre 15K menos 1 sobre 1K. Me da 3 sobre 2.5K. O sea, 3 veces B sub B, B sub X sobre 2.5K, que es lo que estoy viendo acá. Listo, seguimos. A 11BY sobre 6K le sumamos 11BY sobre 6K, ¿cuánto da? 0. 0. Y ahora cogemos y decimos que 1.83, que fue el valor que nos dio acá, vamos a poner este otra vez igual, igual. A este valor le vamos a restar 4.5 exponente a la menos 3. Y esto me va a dar 1.8. 1.82. ¿Cuánto? 1.82. 1.82. Muy bien. Y vamos a traer 1.8255. Veámoslo así. Listo. Entonces, aquí cómo sería. ¿Cuál sería el valor de Bx? ¿Cuál sería la operación? El 2.5 que estaba dividiendo pasa a Muy multiplicar bien, 2.5K por 1.8255 y toda esta expresión que pasa. sobre 3, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Sobre 3. Entonces esa ecuación vamos a colocarla acá. 2.5 exponente a la 3 multiplicado a 1.8255 dividido en 3. Y esto nos da 1.52 por 10 a la 3 voltios. Vamos a mirar que también sea el tema.
Uno, ah, no, pero es que yo lo puse mal, ¿sí o no? Espérese, aquí miramos. Ah, no, no está bien. Muy bien, 1.52 kilovoltios. ¿Listo? ¿Y cuál sería el valor del voltaje en Y? Yo tomaría, puede ser esta ecuación, y hallaría el voltaje en Y. Vamos a mirarlo. Voy a traer acá la ecuación y voy a traer el voltaje de Vx. ¿Listo? Entonces el orden es este. ¿Listo? Entonces, ya se va a acabar la clase, terminemos el ejercicio. Entonces, BY, este que está restando, lo paso a este otro lado a sumar, y el que está en el otro lado sumando, ¿cómo lo pasa al otro lado? Lo voy a pasar a restar, perdón. Entonces me quedaría la siguiente expresión. Lo siguiente. Me quedaría esta expresión sumando y esta expresión restando. ¿Vale? Ahora, me va a quedar esta fracción aquí, donde ¿cuánto vale Bx? 1.52 Listo. kilovoltios. Entonces aquí lo vamos a reemplazar por 1.52 kilowatts. Y vamos a hacer esta operación. Entonces nos va a quedar lo siguiente. $33 por 1.52 exponente a la 3 dividido en 15 exponente a la 3. Y esto nos va a dar 3.344. 3.344. Y a eso le restamos 1.83. Me va a dar aquí 1.514. Ahora, este que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicar. Listo, entonces vamos a llevar acá. Nos quedaría la expresión de la siguiente manera para concluir. Nos quedaría 6K arriba y 11 lo mandaríamos a dónde? A dividir. A dividir. Listo, entonces esta es nuestra segunda expresión. Entonces vamos a tener 1.514 por 6000 dividido en 11. Esto nos va a dar 825.8 voltios. 825
2.8 voltios. Listo, chicos, ya vayan a descansar, yo ya sé que deben de estar cansadísimos. Continuamos la próxima clase. Dios los bendiga. Un abrazo. Descansen, Muchas muchachos. gracias, Ojalá profe. les haya gustado Buenas la noches, clase. profe, Buenas gracias. noches. Que estén muy Igualmente, bien. muchas gracias, profe, que esté Chao, bien. chicos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Que estén muy bien. Descansen.